Estamos estudiando este hermoso libro del Evangelio de Marcos y estamos llevando esta hermosa serie, El Siervo de Dios. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de la proclamación del siervo. Y el domingo pasado estuvimos estudiando la proclamación en Nazaret, pero ahora Marcos nos va a llevar a la misma zona, pero en un lugar más específico. Y ahí es donde Jesús va a hacer una proclamación en Capernaum. Así que les invito a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a estudiar del versículo 21 al 28. Ahora, Marcos va a comenzar mencionando a Capernaum. Vamos a comenzar luego a leer el versículo 21. Pero para empezar, Capernaum significa pueblo de Nahum. Y es probable que esta fuera una referencia al pueblo natal, pues, de este profeta Nahum. Se le menciona Nahum en el Antiguo Testamento. Y también Nahum a la vez significa, interesante, significa compasión. Y desde ya Dios comienza ya suavecito a hacernos un llamado. Porque curiosamente, Nahum fue construida sobre una importante carretera romana y se le conocía como la Vía Maris, así se le conocía a esta carretera, ¿no? La Vía Maris, y era una importantísima carretera que habían construido pues los romanos. Para nosotros, para conectar todo Lima, tanto para pasar más allá del centro como irnos hasta el norte, tenemos a la Panamericana, ¿verdad? Que recorre un buen tramo, varios kilómetros de nuestra ciudad. Pero para ellos era la Vía Maris, ¿no? Era una carretera importante ahí en Roma, y esa carretera ahí, estaba ahí Capernaum. Y Capernaum contaba con una guarnición romana ubicada en la tetrarquía de Herodes Antipas. ¿Por qué tetrarquía? Porque Herodes estaba pues dirigiendo 4 lugares. Por eso es que se le llama la tetrarquía de Herodes Antipas, que estaba de frontera con el dominio de su hermano Felipe. ¿Y por qué hace un momento mencioné que Capernaum también significa, o Nahum significa compasión? Porque es ahí donde Jesús va a establecer a Capernaum como su zona de operaciones. O sea, desde ya Dios nos está hablando. Dios ya nos está diciendo, Jesús tomó a Capernaum como su zona de operaciones. Y eso nos llama a una pregunta. ¿Dónde me tiene Dios? ¿En dónde me ha puesto Dios? En mi trabajo. ¿A qué trabajo me ha llevado Dios? ¿Por qué? Sea donde Dios me haya llevado a vivir o a habitar, o donde me haya llevado a trabajar, o donde me haya llevado a estudiar, es ahí donde tiene que ser mi zona de operaciones para mostrar la compasión de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, estableció a Capernaum como su zona de operaciones para mostrar la misericordia, para mostrar la compasión de Dios. Miren, aún no hemos comenzado a leer el versículo, y de frente ya tan solamente con el significado de Capernaum ya Dios está tocando o nos está llamando para ser, digamos, luz de su compasión. Y ahí lo primero que nos va a mostrar Marcos es que en esta proclamación en Capernaum lo que va a hacer el Señor es entrar a la sinagoga. Y por favor, busquemos Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Es interesante lo que nos presenta acá la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesús siempre tuvo la importante costumbre de ingresar a la sinagoga todos los días de reposo o todos los sábados. Ahora, vamos a andar un poquito esto de la sinagoga. Este es en base al sistema judío. El sistema judío de sinagogas se había desarrollado inicialmente en el IV siglo durante el exilio babilónico. Ustedes recuerden que Israel fue disciplinada por el Señor y fue llevada al exilio. Pero antes del exilio, la adoración se centraba en un solo lugar. La adoración se centraba en el templo. ¿Y dónde quedaba el templo? En Jerusalén. Cuando el templo, más adelante, cuando el templo de Salomón fue destruido y los judíos estuvieron en cautiverio durante 70 años, el pueblo comenzó a agarrar una costumbre. ¿Qué costumbre? Comenzó a reunirse en pequeños grupos. Incluso después que los judíos regresaran a su tierra natal, porque parte de la historia judía está el retorno. Después del exilio viene el retorno. Entonces, aún después que ellos regresaron a su tierra natal, y aún a pesar que reconstruyeron el templo, ellos continuaron pues estructurando la vida comunitaria de aldeas y pueblos locales alrededor de lo que se habían vuelto o convertido en sinagogas oficiales. Ahora, la palabra griega traducida para sinagoga significa reunión, también significa asamblea. Entonces, como resultado, la sinagoga llegó a ser el centro de la vida comunitaria judía. Qué interesante. La sinagoga se convirtió en un lugar de adoración local. La sinagoga se convirtió en una sala de reuniones. La sinagoga a la vez se convirtió en una escuela y a la vez la sinagoga se convirtió en una sala de audiencias. Ahora, tradicionalmente una sinagoga podía formarse en cualquier lugar. Solamente bastaban que se juntaran aproximadamente 10 varones. En consecuencia, pues las ciudades más grandes en el mundo antiguo a menudo contaban pues con muchas sinagogas. Y ahí, en esa sinagoga, ingresa el Señor y luego la Biblia nos dice que Él enseñaba. Entonces, debido a las noticias respecto a los milagros que el Señor hacía, a las sanidades, a la reprensión que Él hacía sobre los demonios, entonces la noticia ya se había extendido en toda Capernaum y más allá de Capernaum. Y eso provocó que los asistentes de Capernaum habrían estado pues interesados, habían estado deseosos de oírle al Señor enseñar. Marcos, en ese sentido, no da detalles de lo que enseñó Jesús o de lo que predicó Jesús o lo que proclamó Jesús a la congregación exactamente ese día de reposo en Capernaum. En vez de eso, Marcos se centra en la reacción de las personas, de los que escucharon. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue pues el impacto? Pues Marcos nos dice que estas personas se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Primero, enseñaba con autoridad. Y la gente, pues, estaba asombrada por una parte. ¿Por qué? Porque nunca antes habían escuchado a un rabino, nunca habían escuchado a un maestro hablar con tal poder, hablar con tal exactitud y hablar con tanta seriedad en cuanto y netamente a las Escrituras. Más adelante vamos a ver por qué la gente marcaba la diferencia entre Jesús y los escribas. Pero la palabra autoridad viene de una palabra griega muy interesante que es la palabra exousia. Y la palabra exousia nos habla pues de gobierno. De eso nos habla la palabra exousia, de gobierno, de dominio, de jurisdicción, de pleno derecho,
nos habla de poder, nos habla de privilegio y nos habla de prerrogativa. Entonces Jesús enseñaba con absoluta convicción, Jesús enseñaba con absoluta objetividad, Jesús enseñaba con absoluto dominio y total claridad. Y hablaba la verdad con la confianza inquebrantable del Rey Divino. Y la gente solo podía responder con asombro. ¿Por qué? Porque no lo hablaban así los escribas, no lo hablaban así los fariseos. Y la gente podía marcar claramente la diferencia. Y es ahí que Marcos va a mencionar que Jesús hablaba con autoridad, Jesús hablaba con esa exousia, como acabamos de analizar hace un momento esta palabra griega, pero no como los escribas, es lo que va a decir Marcos. Entonces, eso nos hace ver qué contrastantes eran las palabras tan penetrantes de Jesús con las opiniones dogmáticas de los escribas. ¿Por qué? Porque a los escribas les encantaba pues citar los puntos de vista generales de otros rabinos, mas no de las escrituras. Los escribas brindaban enseñanza en modos que resultaban místicos, resultaban confusos y a menudo centrados pues en cosas sin importancia. Pero Jesús era totalmente distinto, hermano, hermana. Jesús no derivaba su teología de las reflexiones basadas en las opiniones de los hombres. Jesús ofrecía la pura enseñanza de las Escrituras. Él no ofrecía su enseñanza basado en los hombres y en posibles explicaciones. Su enseñanza era de Jesús absoluta, no arbitraria, era lógica y concreta. La enseñanza de Jesús no era evasiva. La enseñanza de Jesús no era esotérica, por decirlo así. Sus argumentos del Señor eran razonables, su enseñanza del Señor era ineludible y centrada en asuntos esenciales que exigía la palabra misma de Dios. Ahora, los escribas eran los principales maestros en la sociedad judía del primer siglo y sus orígenes se remontan pues hasta Esdras. Ahora, acá había una realidad también. La mayoría de las personas en esa época tenían únicamente acceso limitado a las escrituras. Y las copias eran demasiado caras o costosas para las personas comunes y corrientes y de la clase pues trabajadora. En consecuencia, estas personas que no tenían la posibilidad de poder adquirir las escrituras, porque en esa época eran en papiros, era muy caro, era muy costoso, era muy difícil que una persona común y corriente pudiera tener en su casa un rollo completo de algún libro de las escrituras, era muy caro. Entonces, ¿qué le quedaba a la gente, digamos, común y corriente? Ir a la sinagoga. Eso le quedaba a la gente. ¿Para qué? Para escuchar la lectura de las escrituras y a la vez escuchar la explicación de los escribas. Puesto que los escribas manejaban las escrituras, llegaron a ser muy venerados, tanto así que se les dio el título de rabinos. Rabinos, por una parte, se les llamaba a las personas catalogadas como maestros, pero también la palabra rabino significa honrado. Ahora, ahí la gente va a marcar la diferencia si esos escribas eran realmente honrados o cuando escucharan a Jesús, ahí se van a dar cuenta quién es realmente el honrado. Y a través de los siglos, desde la época de Esdras hasta el tiempo de Cristo, la enseñanza de los escribas se volvió menos centrada en las escrituras y más enfocada en lo que los rabinos anteriores habían dicho. O sea, los escribas llegaron al punto de
no basarse en las escrituras, sino más se basaban en la opinión de los hombres. Para el siglo I, los escribas se enorgullecían por conocer todos los puntos de vista posibles. Tomemos en cuenta esto. Ellos, los escribas, en vez de explicar fielmente el significado sencillo de las escrituras, se deleitaban ellos en reflexiones totalmente complejas. Se basaron en alegorías fantasiosas, se basaron en ideas poco claras, se basaron en nociones místicas y se basaron totalmente en las enseñanzas de los rabinos anteriores. Y acá viene aquel que marca la diferencia. Cuando el Señor Jesús empezó a explicar el texto bíblico con claridad, con convicción y autoridad, sus oyentes se quedaron asombrados. Sus oyentes se quedaron perplejos. Nunca habían oído nada como eso. Su sorpresa estaba ligada a la palabra admiraban. Y esta palabra admiraban viene de esa palabra griega ekpleso. Y ekpleso literalmente significa estar profundamente afectado en el alma. O sea que los escribas cuando te enseñaban, digamos como que rebotaba. Claro, era palabra de hombre. Pero cuando Jesús enseñaba, tomaba las escrituras y enseñaba lo que había en el corazón del Padre. Y esa enseñanza afectaba profundamente en el alma de sus oyentes. Esa era la gran diferencia entre la enseñanza de un escriba y la enseñanza del Señor. En una oportunidad, había un declamador. Y este hombre era muy famoso porque cuando recitaba, la gente lo aplaudía, lo aclamaba. Y un día había mucho público y le dijeron, ¿usted puede recitar un poema ahorita? Sí, le dice. Ah, ya. Recita el Salmo 23. Entonces, y él recitó el Salmo 23. Bueno, la gente lo aplaudió. Pero entre el público, las personas sabían que ahí había un anciano y todos sabían que él era pastor. Y este anciano se puso, lo invitaron, ¿no? Acá entre el público alguien puede recitar el Salmo 23 y la gente sabía que ahí estaba este pastor ancianito. Ahí está, él es pastor, él se lo sabe. Ni él había levantado la mano y ya el público le pidió que salga, ¿no? Y bueno, pero este anciano no salió, sino que ahí de su lugar mismo comenzó a recitar el Salmo 23. Pero cuando este anciano, que había sido pastor, comenzó a recitar el Salmo, lo hizo con tanta seguridad, lo hizo con tanta convicción, lo hizo con un poder que solamente viene de la misma presencia de Dios, que todo el auditorio comenzó a llorar. El otro poeta solamente recibió aplausos. Este hombre que tenía a Cristo reinando en su vida, sabía ese salmo, pero había una gran diferencia. Y el otro poeta se puso de pie y dijo, yo me sé el salmo, pero él conoce al Salvador. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús, cuando enseñaba, pues causaba la admiración de la gente. ¿Por qué? Porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Porque Jesús conocía al Padre. Y Jesús le estaba transmitiendo la voluntad del Padre a la gente. Y es por eso que cuando enseñaba, él afectaba a las personas profundamente en su alma. Ahora, para usar la lengua vernácula,
Jesús le transformó la manera de pensar. Hay una cantidad de palabras en el Nuevo Testamento que pueden traducirse asombrado o sorprendido. Pero esta palabra es una de las más fuertes, es una de las más intensas, expleso, o sea, estar profundamente afectado en el alma. Ahora, yo les hago una pregunta, y a los que están viendo también a través del internet. ¿Estás tú dejando a Dios que te use donde estés para proclamar la palabra como lo hizo Jesús, con esa autoridad, con esa seguridad, no como los escribas, no como los religiosos de esta época, sino con esa palabra que afecta profundamente en el alma de las personas? El mensaje pues de Jesús era tan fascinante, era tan poderoso, que su audiencia se hallaba en total silencio, esperando pues cada palabra que él pronunciaba. Y eso nos hace recordar lo que Dios menciona en el libro de Samuel, que Samuel no dejó caer ninguna o ni una palabra de Dios en tierra. Samuel no desperdició la palabra de Dios, sino que la enseñó como se debería enseñar. Y eso es lo que hizo Jesús. Pero también luego Marcos nos va a compartir que en la sinagoga había un hombre poseído. Leamos por favor el versículo 23, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando en gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces vemos acá, nos encontramos con un hombre que está poseído, un hombre que estaba gritando, pero no era él sino los demonios, y los gritos, el demonio, y los gritos proporcionaron evidencia audible, pues, y nos hace ver de que los ángeles caídos tiemblan ante el poder de la palabra de Cristo. En este caso vemos a un demonio que en nombre de los demonios le está diciendo a Jesús que ¿qué tienes con nosotros? Ahora, el contenido de tal exclamación está registrado pues ahí en los versículos 23 y 24 que acabamos de leer hace un momento. Y esto indica que el demonio estaba totalmente aterrorizado, estaba más que asustado por la autoridad pues del juicio de Cristo. Porque este hombre le pregunta a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? Y note esta segunda pregunta: ¿has venido para destruirnos? O sea, sugiere que este demonio particular estaba haciendo esta pregunta en nombre de los ángeles caídos en todos los lugares, como aquellos que nosotros sabemos que se habían unido ante el fallido golpe de Estado contra Dios, ¿verdad? En este caso, generado por Satanás. Estos demonios que se habían rebelado contra Dios, antes habían servido a Dios, habían servido en la presencia de Dios. De ahí que conocieran íntimamente pues a cada uno de los miembros de la Trinidad, y de inmediato reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos habían estado anteriormente siempre en su presencia. Ellos sabían que Él sí era el Hijo de Dios. Y es por eso que el demonio le dice: sé quién eres. Yo sé quién eres, le dice el demonio. Tú eres el Santo de Dios. Es lo que dice la Escritura.
Es lo que nos comparte Marcos en el versículo 24 que hemos leído en su momento. O sea, ellos sabían que Él era el Santo de Dios. Ellos sabían que Él era el Rey mesiánico, que había venido a salvar al mundo del poder de Satanás. Al hablarle a Cristo, este espíritu demoníaco empleó dos nombres diferentes. Y es interesante esto, hermanos. Empleó dos nombres diferentes. Y uno de los cuales expresaba antagonismo y el otro nombre expresaba temor. Y el demonio, mira, el demonio le va a decir primero Jesús Nazareno. No lo está elogiando por si acaso, Jesús Nazareno. No le está diciendo eso. Le está diciendo Jesús Nazareno. Nazareno. O sea, esa frase Jesús Nazareno tiene pues un tono de menosprecio y desdén. Porque en esa época Nazaret era un pueblo desconocido. Nazaret era un pueblo tenido en poco. Nazaret era tenido en baja estima por los otros israelitas. Nazareno. El otro nombre es el Santo de Dios, porque este demonio estaba totalmente consciente de la autoridad divina del Señor. Este espíritu inmundo, un ser caracterizado por depravación total y maldad incurable, se encogió de miedo en la presencia de la virtud y santidad perfecta en la persona de Cristo. Y por cierto, los demonios sabían muy en claro esto, que nos comparte el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, porque ahí dice lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, totalmente conscientes, estos demonios, ellos sabían que eran pues irremedibles. O sea, para ellos no hay esperanza, para ellos no hay solución. Y que algún día serían lanzados al lago de fuego. Pues ellos temían, sobre todo este demonio, temía que el momento de destrucción definitiva probablemente hubiera llegado. Usted recuerde que Jesús sí es omnisciente, Él lo sabe todo. Satanás y sus demonios no son omniscientes. Tampoco son omnipresentes. Entonces, y acá, una vez que el demonio está hablando, Jesús pues le responde. Y vemos que como Rey Divino, pues, Jesús poseía la autoridad inherente para ordenar a este ángel caído. Y Jesús no necesitó de diálogo, Jesús no necesitó negociar, Jesús no necesitó luchar con este demonio. Simplemente Jesús le dice, cállate y sal de él. Simplemente eso, cállate y sal de él. Entonces el demonio no tuvo otra alternativa que obedecer al instante. Entonces la primera orden lo cayó y la segunda orden lo echó fuera. Pero Marcos nos comparte también que el demonio lo sacudió con violencia, porque dice que clamando salió pues del cuerpo de esta persona. Ahora, como todo ángel caído, este demonio no era rival para el poder soberano de Jesús, porque Él es el Rey Divino. Y una vez que salió, el muchacho a quien había atormentado fue sanado. Ahora, esto pues no lo hacían los escribas. Esta es otra diferencia que marcaba a la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, la gente no solamente estaba asombrada, admirada por la doctrina o por su enseñanza, sino también porque su palabra tenía autoridad. No como los escribas. Los escribas primeramente enseñaban lo que le dejaron los hombres, pero Jesús no, Jesús enseñaba la palabra de Dios. Los escribas enseñaban sin poder. Jesús enseñaba la palabra de Dios, pero también con autoridad, y lo demostraba con sus hechos al ordenar al demonio que se calle y que salga
del cuerpo de ese muchacho. Entonces, la diferencia estaba bien marcada. Entonces, al ver todo esto, todos se asombraron, según lo que nos dice el versículo 27 que leímos hace un momento. ¿Se asombraron de qué? Se asombraron de la capacidad de Jesús para liberar a este muchacho. No sabían, pues, cómo catalogar lo que acababan de presenciar. Y decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Es lo que preguntaba la gente. Es lo que preguntaba la multitud. Pero no era pues una murmuración como usualmente la vemos, ¿no? Usualmente la murmuración se le cataloga para cuando entra en el plano del chisme, ¿no? Lo que incita a murmurar pecando. No, pero esta murmuración era distinta a lo que preguntaba la gente, ¿no? Esa murmuración no era, digamos, para hacer daño, sino que era una murmuración producto de la admiración, producto del asombro. Era una murmuración con entusiasmo acerca de lo que había ocurrido. O sea, habían sido pues asombrados por la autoridad de la enseñanza y luego quedaron igualmente impactados por el poder que Jesús ejerció sobre este espíritu inmundo. Este debate no fue formal, sino más bien fue una murmuración emocionada de asombro expresado por aquellos que estaban pues sorprendidos por lo que habían visto y oído. Entonces, a raíz de todo esto, se difundió la fama del Señor por toda Galilea. Todo estaba ahí, ¿no? Todo estaba ahí. Galilea, Capernaum, ¿no? ¿Ya? Y bueno, podemos ver aquí, ¿no?, que el Rey Divino inició su ministerio público dando muestras de poder sobre los espíritus malignos. Algo nunca antes visto en Israel y el mundo de esa época. Y mucho menos no lo vieron en los escribas, no vieron eso en los fariseos. Porque Jesús, Él enseñaba como nadie más. Jesús poseía y exteriorizaba un dinamismo que nadie más había visto jamás. Y es por eso que la gente se asombraba y la gente quedaba admirada. Detrás de su poder estaba pues la autoridad de Jesús. Y es por eso que los demonios lo reconocían y estaban aterrados. Las multitudes que lo veían quedaban admiradas. Los demonios creían en él, pero no podían ser salvos. A la vez las multitudes era la inversa, se negaban a creer en él y por consiguiente no serían salvas. Ahora, esto es interesante. Yo sé que en este momento hay muchas personas que probablemente nos están escuchando a través de las redes virtuales y yo le digo algo. Usted tanto ha escuchado en su vida de que los demonios le creen a Dios y tiemblan, le tienen terror a Dios, porque un día Dios va a cumplir su palabra en contra de ellos. El destino de ellos está marcado por las Escrituras. Pero lo interesante es que Dios le ha dado al hombre de conocimiento, le ha dado la ventaja de poderse informar de lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. El detalle es que el hombre no quiere creer a Dios. El hombre está cerrando la puerta de su corazón a Dios. Está endureciendo su corazón contra Dios. Y la Biblia es bien clara cuando dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que el hombre por su pecado está bajo condenación. La Biblia dice que el pecado ha provocado en la vida de las personas la muerte espiritual. O sea, usted ante los ojos de Dios está muerto espiritualmente y está bajo condenación. ¿Y cuál es la medicina que da Dios? Es el Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que el hombre no quiere creer. Y los demonios que están plagados de maldad, los demonios que están
plagados y capacitados para endurecer el corazón de los hombres, ellos sí creen. Ellos sí creen. Y tiemblan. Están aterrorizados. Pero usted, mi amigo, usted tiene su corazón endurecido contra Dios y no le quiere creer. Déjeme decirle que la Biblia menciona que si usted no cree en el Señor, usted está bajo condenación, usted está perdido. Usted, si muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Por eso le animamos en este día que usted pueda aceptar al Señor en su vida y pase de muerte a vida, pase de tinieblas a luz, pase de condenación a salvación. Por lo tanto, usted como pecador sí debería estar aterrado, pero también usted ahora sabe que puede aceptar a Cristo y ser salvo, para que deje de estar aterrado, porque si usted no acepta a Cristo, si usted muere sin Cristo, le espera el infierno, es lo que dice la Escritura. Pues las personas que oyeron predicar a Jesús y que presenciaron su autoridad, ese día de reposo en Capernaum, se quedaron sin excusas. Y usted hoy, que nos está viendo a través del internet, usted ya no tiene excusa para decirle a Dios: nunca me avisaron, nunca me dijeron que tenían que creer en ti, nunca me mostraron a través de la Escritura que yo tenía que aceptarte en mi vida. No, usted ya no tiene excusa. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Por eso que Cristo, y retomamos lo que dije al inicio, Cristo toma a Capernaum como su zona de operaciones, porque quería proclamar la compasión, la misericordia de Dios. Mis hermanos, nosotros, donde Dios nos haya puesto, tenemos también que proclamar la compasión y la misericordia de Dios.